Buenas noches. Hoy tenemos una nueva edición de La Letra Colorada con un tema fascinante: la dinámica de la comunicación en un mundo de alta tecnología y de alto cambio e incertidumbre. Vamos a conversar con un verdadero experto y estratega sobre este tema y que echa muchas luces a lo que hoy tenemos que interpretar en el ruido que se llama información. Interesantísimo evaluar e indagar acerca de las ciencias del comportamiento, algo de lo que no siempre se habla y que es un factor esencial cuando se valora la comunicación. Dicho esto, vamos a proceder al contexto noticioso del programa de esta noche. Israel ordena el cierre de Al Jazeera tras acusaciones de ser portavoz para Hamás. Israel ordenó el cierre inmediato de la cadena de noticias, ya que la consideró un portavoz de ese movimiento, de Hamás. Con sede en Qatar, la cadena describió esta decisión como un acto criminal. Esto ocurre mientras la negociación de una tregua parece estancada ya que ni Israel ni Hamás están dispuestos a ceder las exigencias del otro. Esta clausura es consecuencia justamente de lo que vamos a hablar hoy: la guerra de la comunicación, la guerra de la información. El primer lote de vehículos chinos zarpa hacia Ecuador bajo el nuevo Tratado de Libre Comercio. Un primer lote de 69 autos de la marca Chery ya viaja a Ecuador y pagará menos aranceles. El primer lote de vehículos con certificado de origen bajo el Tratado de Libre Comercio entre China y Ecuador zarpó desde el puerto de Ningbo, en el estado de China, con destino a Guayaquil, marcando el inicio de las exportaciones bajo este nuevo acuerdo comercial. Se estima que el valor de este primer lote, que cuenta con una cantidad total de 69 vehículos, asciende a unos 6,4 millones de yuanes, es decir, $883.346. Informó esto el domingo la agencia de noticias Xinhua. Chery, el fabricante chino de automóviles responsable de este envío, tiene como objetivo exportar más de 6.000 vehículos a Ecuador en total, con un valor de casi 600 millones de yuanes, o lo que equivale a 83 millones de dólares. En el caso de los autos, hay un periodo de desgravación que será entre 15 y 20 años. Actualmente, los carros chinos pagan entre 35 y 40% de arancel para ingresar a Ecuador. La mayoría quedará libre de arancel en un lapso de 15 años. En 2024 se reducirán 2 puntos porcentuales y así seguirá paulatinamente cada año. La apertura de este mercado presenta enormes oportunidades para los emprendedores y empresarios ecuatorianos. Enormes desafíos, pero también enormes riesgos. Hay que entender la cultura china de hacer negocios. Hay que entender las regulaciones chinas para hacer negocios. Asesórese bien. Cuidado, en vez de que sea una oportunidad, se convierte en una amenaza. Y en nuestra última noticia, y en un tema que se aleja de la inteligencia artificial o la salud, tenemos que compartir la grata noticia de que Ecuador no tendrá cortes de luz del 6 al 12 de mayo. Así lo anunció el ministro Roberto Luque, debido a que las lluvias que se han presentado estos días han elevado el nivel del agua y que han servido para los embalses, además de una mejora de la compra energética con Colombia. Yo sí quiero en este tema insistir en la necesidad de cambiar el diseño estratégico del sistema energético ecuatoriano. Cuando salió el petróleo en 1972, la dictadura de ese entonces hizo una enorme inversión en el sistema eléctrico del Ecuador. Sin embargo, se creó un concepto que se grabó en el cerebro ecuatoriano: sector estratégico, que tiene que estar controlado por el Estado. No, esto ha cambiado. Tiene que liberarse el sector energético del país, o el país no va a generar la energía que se requiere para el desarrollo, para llegar a tener el 5% de crecimiento del Producto Interno Bruto, que es lo que el país necesita para generar empleo para todos los ecuatorianos. Con esto nos vamos a un corte y volvemos con nuestro invitado de hoy, Andrés Seminario. En Vito Te Veo, las tardes y noches son puro deporte. Información y entretenimiento 9 horas sin interrupción. La tromba total de la información continúa.
donde los más grandes protagonistas comparten con ustedes. Con gran suceso, por cierto. Plena, la pepa, la efectiva, la única. 540 minutos sin parar. A las 13 horas, Hincha Amarillo, todo sobre Barcelona Sporting Club. A las 14 horas, Emelec tu papá, con Luis Miguel Delgado. A las 15 horas, De por Vito, todo el deporte nacional e internacional. A las 15 horas 30, recta final, el mundo de la hípica. Vito, te veo, recta final, los espero. A las 16 horas 30, Fashion Planet, el único programa diario de moda del Ecuador. De lo mejor del mundo de la moda nacional e internacional. A las 17 horas, Full Farándula, entretenimiento nacional e internacional. ¿Qué tal, amigos de Vito TV? Porque siempre innovamos. A las 18 horas, noticiero Última Hora Ecuador, segunda emisión. Trae la mejor información importante al instante. A las 19 horas, Iván Triviño con Ídolo TV. Los lunes, 20 horas, El Trío. Los martes, 20 horas, Letra Colorada con Juan José y María Sol Pons. Jueves, 20 horas, Josué Mendoza con Detrás del Personaje. A las 22 horas, Vera a su manera, para cerrar la noche con toda la trayectoria, frontalidad y credibilidad que lo caracterizan. 9 horas, 540 minutos, una tromba de información sin parar, por Vito TV. Estamos de regreso con la Letra Colorada. Como les habíamos comentado, nos acompaña Andrés Seminario. Él es consultor en comunicación y estrategia, ha sido secretario de comunicación de 2 gobiernos y, por supuesto, estratega comunicacional. Andrés, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, José. Buenas noches, Andrés. Qué gusto tenerte aquí y poder conversar sobre un tema tan candente como es la comunicación y que tú lo dominas tan bien. Yo quisiera empezar preguntándote, en este mundo que Moisés Naim lo define como la era de la posverdad, ¿qué tan complicado es manejar el tema de comunicación? No solamente por el que da la comunicación, sino por el que tiene que interpretarla. Él en 2 de sus libros habla de posverdad, pero las añade a populismo y polarización. Y efectivamente estos juguetes ¿Sí? nos permiten llegar a mucha gente con muchas historias, pero yo creo que lo de fondo y lo que debiéramos realmente analizar es cómo procesas la información cuando te llega. Y desde esa perspectiva del cómo procesar la información, somos, yo diría que cerebros de las cavernas utilizando tecnología. No ha cambiado mucho la manera en que cada una de las distintas historias generan una acción o una inacción en las distintas audiencias, y va un poco por ahí. Y la segunda diferencia que debiéramos tratar es esta democratización, que es lo que genera. En el pasado, las polarizaciones eran, digamos que, territorio fértil para los gobiernos. Hoy para cualquiera que tenga una capacidad persuasiva y que tenga mucho acceso a difundir masivamente un mensaje, una historia. Solo para añadir dentro de esta misma pregunta, antes de pasar a la siguiente, de alguna manera la velocidad de la tecnología no le da tiempo al humano a poder procesar adecuadamente qué es lo que está pasando. El algoritmo predice, el algoritmo posiciona, el algoritmo encuentra oportunidad. Y ante eso, el ser humano simplemente reacciona. Es decir, es tan rápido que no creo, ¿cuál sería tu opinión acerca de qué tanto estamos al tanto? O sea, ¿qué tanto estamos al tanto de lo que está sucediendo informativamente? Interesante la pregunta. Si vamos a las versiones de Kahneman y Tversky, digamos que, y esto es una metáfora, tenemos 2 sistemas en el cerebro, el uno rápido, atávico, inmediato, el otro más lento, ¿no? 95% de las decisiones pasan por el sistema 1, que es el rápido. Uh-huh. Tomamos decisiones rápidamente, reaccionando. De hecho, y esto traje un ejercicio porque creo que vale la pena entenderlo así, y se trata de este video. Es un estudio experimental de 1944 y la pregunta es, ¿qué ven ahí? ¿Qué ven? Figuras geométricas. Figuras geométricas, claro.
Cuando cuadro. hicieron este ejercicio en 1944, lo que decían es que veían personas. De hecho, mucha gente pensó que era un triángulo abusando de un círculo, por ejemplo. ¿Ya? Ya. Me da la impresión de que ustedes son neuroatípicos, porque 75% de las personas en ese estudio en 1944. Luego hicieron el estudio de nuevo en UCLA en la década de los 80s, finales de los 80s. Le preguntaron lo mismo a las personas que ven ahí y veían efectivamente un círculo siendo abusado de un triángulo y demás, antropomorfizaron las figuras. Ajá. Luego le preguntaron a las computadoras qué ven ahí y contestaron círculos y triángulos. ¿Cuál es la diferencia y a dónde quiero llegar y por qué lo traigo a colación? La tecnología no tiene la capacidad de desarrollar analogías, su cerebro sí. Toda esa información que recibimos, la recibimos sobre la base de varias... voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Estímulos externos que se enfrentan a predicciones internas que hace nuestro cerebro. Ujú. Además de hacer esas En predicciones... base a la memoria y la información que tiene almacenada, claro. No existe la memoria, pero esa es otra historia. Ok. En base a las experiencias y lo que ha aprendido. Enfrenta esas dos cosas y desarrolla una suerte de factibilidad. ¿Es o no es posible que lo que estoy prediciendo sea lo que es? Ujú. Si te equivocas, el cerebro aprende y corrige, si no, reafirma el aprendizaje. Ujú. ¿Qué pasa cuando ves en redes historias que las asocias con historias que ya tenías? Pero ¿por qué es importante esto? Porque solo el cerebro humano es capaz de un círculo, dos triángulos y un Crear una rectángulo, historia. obtener, Ajá, ya. desarrollar una analogía, Ya, claro. buscarle un concepto, obtener un significado. ¿Por qué? Porque lo que guardamos en la cabeza son conceptos y significados. Esto que tú defines como la caverna, que es nuestra capacidad de conocimiento. Tomás Friedman, en un último libro que se llama Gracias por llegar tarde, a donde define la importancia de la dinámica del cambio en la tecnología, el cambio climático y el cambio geopolítico. En el tema de la tecnología destaca la velocidad del cambio desde el 2007, desde que surgieron estos aparatitos, que se llama, me parece, la ley de Nelson o la ley de Newton, que crece la capacidad de los microchips y la lentitud de los humanos de poder ponerse al día con la tecnología. Y entonces, ¿en qué momento vamos a poder ponernos al día con la tecnología? No A nos esta vamos a velocidad. poner al día con la tecnología, va a seguir creciendo. De hecho, creo. hoy estamos expuestos a 174, el contenido de 174 periódicos al día. Evidentemente no podemos captar toda esa información, solo escogemos aquella que nos sirve. Claro. Ujú. Y pasa por el sistema 1 del que hablaba hace un rato. Entonces, si una marca comercial, política, religiosa quiere destacar de las demás, lo que tiene que hacer es empezar a contar historias. De hecho, y aquí me van a permitir la publicidad personalísima. Adelante, adelante. No pudiese ser de otra manera. Así es. Hace poco terminé y está en imprenta La Sociedad del Relato. Sí. Vi tu Un libro que carátula, está en me- imprenta, en unos 20 días estará en su librería favorita. Y la intención es entender que para poder ganar espacios de conversación o de mercado o de votos o de feligresía o seducir a alguien, necesitas contar historias. Claro, Pasa por ahí. hasta la cerveza. Todo. La cerveza es la que más tiene que contar historias. Todo tiene que contar historias. Ahora- Vivimos contando historias, de hecho. Los rumores son historias, los chismes son historias. Correcto. De eso, solo porque es un tema apasionante, Yuval Noah Harari habla de la importancia de la concepción del valor que le da el ser a una marca como Peugeot. Peugeot deja de ser un carro, se convierte en todo un símbolo, así mismo la banca y una serie de cosas. Tienen Igual. una serie de relatos. De hecho, yo creo que la democracia es un relato. Hoy por hoy la democracia es un relato. No vamos a hablar de política, pero es un relato, como es una marca cualquiera, como es el nombre de cada uno de nosotros, como es la letra colorada. Termina Claro. siendo un relato, Sí. se construye un algo, un concepto en la cabeza de la gente que nos está viendo. Ahora, ¿qué crees tú dentro de esta conversación de relatos? Tenemos el factor tecnología, por supuesto. Entonces, hay un hecho real y es el mejoramiento sustancial de la tecnología. ¿Cómo impacta el relato? ¿Lo fortalece? ¿Lo debilita? ¿Cuál es tu percepción? Yo creo que ambos dos el par.
Ya, ok. El problema no es la tecnología, el problema es el uso que le deja la tecnología. Un mismo cincel para en las cuevas de Altamira haber hecho con piedra sobre la roca, haber hecho figuras y contar una historia, es la misma piedra que podrías utilizar para matar a alguien, depende para qué usas la piedra. Igual con la tecnología. La puedes usar para bien o la puedes usar para mal, promoviendo fake news y desinformación. Y aquí el problema es lo que decía al inicio. En el pasado, esa capacidad estaba sobre todo en manos de los gobiernos. En ese entonces, monarquías, sobre todo. Claro. O la Iglesia Católica. La propaganda nace en la Iglesia Católica. Hoy la propaganda ya no es área exclusiva de un gobierno nacional, municipal, es de cualquiera de nosotros, con la capacidad de entender cómo usas el algoritmo a tu favor para transmitir una información que pueda convertirse en una tendencia. Y una vez que se convierte en tendencia, por nuestro sesgo de confirmación, vemos tantas veces una mentira que creemos que es cierta, Correcto. a pesar de que la evidencia demuestra que es lo contrario. Bueno, Joseph Goebbels decía, una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad. Tal cual. Y Aristóteles en algún momento lo comentó en Ars Rhetorica 300 y tantos años antes de Cristo. Ahora, en esa línea, tenemos una nueva herramienta brutal en la tecnología que se está empezando a desarrollar, o ya está muy desarrollada, con gran preocupación, la inteligencia artificial. ¿Cómo lidiar con semejante herramienta? A mí no me preocupa la inteligencia artificial en la medida que exista la creatividad humana. Claro. Para que funcione la inteligencia artificial tienes que ponerle un prompt, tienes que ponerle una indicación, tienes que explicarle cómo funcionar. Y hasta ahora hay un componente que la inteligencia artificial no tiene. No dejan de ser ceros y unos. Y nuestro cerebro no es una máquina que procesa información en base a ceros y unos, sino incorpora emociones. Como el ejemplo del video que les mostré. Sí. ¿Y qué pasa con la tecnología artificial generativa? Que es esa que sí aprende. Pero todavía no puedes incorporarle dos cosas. Uno, la capacidad de generar una emoción. Y dos, dado que no puedes generar una emoción, no puedes generar concienciación de sí misma. Claro, han habido películas de ciencia ficción en donde las máquinas dicen, no, yo no... Total Recall, no me acuerdo cuál es. Una de ellas... iRobot también. En donde el robot empieza... Y lo que quiere evitar es que lo desconecten para no morir, porque tiene conciencia de sí. Pero no hemos llegado en la vida real a esa instancia todavía, en donde las conexiones que hace el computador lo lleven a creer que es un ente por sí, a diferencia de nosotros. Nuestras conexiones neuronales nos llevan a pensar acá, yo soy yo. Y ahí podríamos hablar de toda la filosofía de no existe el yo y demás, pero no nos vamos a meter en ese mundo. Ahora, esta conversación está increíble y me está llevando como por 1000 caminos, pero quiero aterrizar el tema de la manipulación del algoritmo o el uso del algoritmo en términos de empresa, de publicidad, de posicionamiento de mensaje. El algoritmo cambia continuamente, la receta del algoritmo cambia. Es decir, el algoritmo de Facebook funciona de una forma, el de TikTok funciona de otra forma, el de Instagram funciona de formas particulares. ¿Cómo posicionar o cómo incorporar las variables humanas dentro de las recetas disponibles en redes para un posicionamiento adecuado en un mensaje bueno de storytelling, por ejemplo? Qué buena pregunta. Todos los algoritmos están diseñados para que tú respondas con algún sesgo cognitivo a lo que está sucediendo. Están diseñados en base a lo que se llama behavioral science, ciencias del comportamiento. Las marcas, en la medida que incorporan behavioral science a sus desarrollos de productos, empaques, puestas en escena, oferta, precio y demás, van a funcionar mejor y van a poder hackear, por así decirlo, esto es una analogía, van a hackear el algoritmo. Un par de ejemplos. Por alguna razón, nuestro cerebro piensa que una botella de vino, cuando es pesada, el vino es mejor. Cuando el peso de la botella es más grande que otro, la calidad del vino es mejor. ¿Qué tiene que ver el vino con el peso? Pero nuestro cerebro lo decodifica así. Nuestro cerebro decodifica que las formas redondeadas, estas formas redondeadas, son dulces. Y las puntiagudas, saladas, pues son lo contrario. Bueno, la puntiaguda te golpea y te molesta. Estudios demuestran que la palabra boba suena a figura redondeada. La palabra kiki suena a figura puntiaguda. ¿Por qué? Steve Jobs no descubrió eso cuando hizo el diseño de Apple, haciéndolo todo redondeado. Es el uso de ciencias del comportamiento que hoy están muy avanzadas y sabemos cómo funciona el
el cerebro. Y una de las primeras cosas que hay que entender es que este modelo cartesiano ya no hay tal. No hay una división de cerebro, mente, alma. No, es un solo paquete que funciona todo el tiempo por sí. Y esto para la mente de un empresario, que es quien usualmente ve nuestro programa, quiere decir que la investigación del behavioral science es hoy por hoy el corazoncito del marketing. Tú lo ves en gobiernos como París, Londres, Nueva York o Estados Unidos, Inglaterra. Colombia tiene unidad de behavioral science, el gobierno. Chile lo tiene, Brasil lo tiene, Francia lo tiene, Estados Unidos lo tiene, Ecuador. Todavía hay, digamos que, intentos incipientes de incorporar las ciencias del comportamiento y lo que encuentras en un ejemplo clarísimo. Una de las cosas que sabemos es que lo que más nos molesta es la incertidumbre. Así es. Y es la mayor de las constantes. Los trenes en Londres tenían un problema con sus audiencias, el subway en Londres, el underground. La gente odiaba el underground. ¿Por qué? Porque bajabas a coger tu tren para irte a otra estación y de pronto no llegaba. Y te indignaba, entonces no sabías qué hacer. Hasta que empezaron a poner los letreros con el tiempo de llegada. Hoy el tren puede retrasarse, pero no importa. Has eliminado la incertidumbre del retraso porque le dices está atrasado 10 minutos. Entonces trasladas a la persona la decisión de espero los 10 minutos, camino los 10 minutos. Correcto. Ese tipo de cosas es lo que hay que empezar a hacer para poder entender cómo tener éxito en el mundo comercial. Tokio. Descubrieron que, de nuevo un ejemplo de trenes, en Tokio los borrachos cuando bajaban a los andenes caían adelante del tren y morían. Entonces entró una unidad de ciencias del comportamiento a analizar la situación y pensaron que el problema es que habían demasiadas sillas y que bajaban a dormir en las sillas borrachos para que se les pase la borrachera. Y lo que descubrieron en realidad es que ese no era el problema. El problema es que las sillas estaban dispuestas de tal manera que el borracho cuando intentaba levantarse terminaba cayendo del andén. ¿Qué hicieron? Movieron la posición de las sillas. Nada más que eso, no es una gran inversión. Movieron la posición de la silla, las muertes bajaron 90%. Son intervenciones chiquititas. ¿Recuerdan el COVID? Claro. Cuando nos pusieron los letreros de las distancias que debíamos estar separados. Bueno, eso es una intervención de ciencias del comportamiento, porque en tu cabeza es muy difícil decir, a ver, ¿cuántos son 2 metros? Esto es 1 metro, son 2 metros. Claro. ¿Cuánto es 2 metros? ¿En qué distancia debo pararme? Claro. Pero si lo tengo pintado en el piso, no hay pierde. O eres idiota. Claro. Claro, o eres idiota. Parece sobre el circulito. Claro. Tal cual. Sí. Ese tipo de intervenciones que no tienen mucho costo per se, su implementación, son intervenciones de behavioral science. Y eso es lo que las empresas debieran empezar a pensar en hacer. Ryanair, ¿conocen la aerolínea? Sí, Ryanair? claro. Ryanair es una low cost. Sí. Y empezó a recibir comentarios en redes sociales que la destruían. Que es un asco la comida, que el servicio en tierra era muy malo. ¿Y qué es lo que hizo Ryanair? Decir, sí, servimos mala comida, pero los tickets son los más baratos. Claro. Game over. Se acabó. Claro. Está clarísimo. No vas a encontrar buena comida, no vas a encontrar buen servicio a bordo, ni buen servicio en tierra, pero los tickets van a ser los más baratos. Y queda reafirmado el posicionamiento de la aerolínea. Es decir, yo con esto me quedo como que hazte cargo de tu debilidad y más bien aprovecha tu fortaleza. De hecho, en las historias, tu vulnerabilidad es lo que... Y tú escribes historias, tu vulnerabilidad es lo más importante. Está ahí la fortaleza, en definitiva. Pero en este análisis del tema de las ciencias del comportamiento, yo me acuerdo que ya en el 73, cuando yo estudiaba en la maestría, era Behavioral Sciences en Estados Unidos. Mira cuánto tiempo. Termina la ciudadanía, la opinión pública siendo también manipulada, porque quien mejor interpreta... Qué fea palabra. Fea la palabra. Manipular, feo. Pero no termina siendo manipulada. No termina siendo manipulada. ¿Sí o no? Sí. ¿Estimulada qué? Para mal, manipulada. Para bien, estimulada. Ya. Depende cómo usas la palabra. Depende cómo usas la palabra. Claro, y eso es parte del behavioral science también. Claro, pero también sería entonces ya en términos generales el motivo ulterior de una campaña. A ver, no, es el inicial, porque salir con más grande o más barato o nuevo o gratis ya no te mueve. Necesitas algo que realmente te justifique el hacer el sacrificio de tiempo, dinero o esfuerzo para adquirir una marca. Y eso tiene que ver con la... Harvard Business Review decía hace un par de años que el 95%, 93%, puedo estar equivocado con un par de números, 93 o 95%, de los consumidores quieren que sus marcas les cuenten historias. Mira Heineken.
una máquina de contar historias, fantástico. Sí, al final lo que mucho se habla hoy día, o creo que lo hemos conversado mucho en este programa, es el propósito. Que una marca con propósito, una compañía con propósito trasciende, las que no tienen propósito se quedan un poquito atrás. Sí, porque la gente hoy prefiere adoptar causas y funciona también en la política. Ahora, desde el punto de vista del ciudadano, que está con su teléfono, que está con su computadora y de repente se siente invadido, inundado de información, ¿qué le recomendarías a esa persona para poder hacer una mejor selección de información y no sentirse de esa forma? Que apague su teléfono. ¿Ok? ¿Y cómo se informa? Yo practico la desinformación inteligente. A ver, explícanos ese concepto. Hay tanta información de tantas fuentes allá afuera que tú escoges un par de fuentes y generalmente vas a escoger las fuentes que digan lo que tú quieres que diga. De nuevo, por un sesgo cognitivo, todo aquello que se va en contra de tus criterios lo vas a rechazar. Todo aquello que esté a favor de lo que tú piensas, crees o sientes, lo vas a reafirmar, pero esa es otra historia también. Pero ¿cómo no sentirse agobiado por la cantidad de información, de la infocracia, como lo llaman algunos, incluso el filósofo coreano Byung-Chul Han? Una de ellas es apaga tu teléfono. No estés todo el día conectado. Estos aparatitos son terribles. Es decir, escoge tus fuentes. No solo escoge tus fuentes, escoge un mejor horario para ver tu información. Ahora, tú también podrás diseñar entonces una estrategia para informarte. Absolutamente. A donde escoges tu fuente, tanto de aquellas con las cuales tienes simpatía, como escoger una con la cual no tienes simpatía, pero que tiene un grado de confiabilidad. Idealmente debieras contrastar, porque Contrastar. las máquinas no hacen ese trabajo. Ya. Tú haces ese trabajo. Porque cuando tú ves, por ejemplo, las noticias en Estados Unidos, y ves Fox, y ves CNN, son dos países. Estás viendo dos realidades. Bueno, y aquí el problema es que el negocio, gracias a estas máquinas o a causa de ello, el negocio del periodismo ha tenido que cambiar. Ya no informa, tribaliza. Ya. Y al tribalizar, evidentemente tiene que tomar partido. Y aquí los amigos medios nos van a odiar por lo que voy a decir, pero es verdad, terminan tribalizando. ¿Y cómo tribalizas? Añadiendo adjetivos, lo que en el pasado hubiese sido una prohibición absoluta en el mundo del periodismo. Para el vidente común, define tribalizar. Crear comunidades, crear pequeñas tribus que piensan igual. Exacto, correcto. No, y vamos a la polarización de la primera pregunta. Sí. Que hoy el populismo aprovecha la polarización y aprovecha la posverdad para polarizar aún más. Y entonces tienes los antis y los pros. Hay anti-pro cualquier cosa, además. Sí, claro, anti-pro, anti-mujer, pro-mujer, anti-perro, pro-perro, anti-surf, tú escoges. Carnes rojas, carnes de cerdo, no comes carne, no, come carne. No tomes gaseosa, sí, tomes gaseosa. No tomes té, tómate. Claro. Todo se va polarizando. Ajá, y es increíble, ya también hilando de nuevo con Behavioral Science, la facilidad que tiene el público de adherirse al pro o contra rapidito. No, Sí, no es un tema muy, no requiere, no se demanda mucha reflexión, simplemente Pero es que no reflexionas, el cerebro no está diseñado para pensar, dice Lisa Feldman Barrett, el cerebro está diseñado para que sobrevivas. Y como tal, volviendo a Tversky y Kahneman, tu sistema 1 predomina, entonces 99.9% de tus decisiones son automáticas, no las pensaste. Después generas lo que se llama una racionalización ex post. Me compré tal cosa porque estaba barata. No, pero si nunca hiciste una comparación, sales al centro comercial, ves unos jeans, te los pruebas, te gustan, crees que te quedan bien, crees que a tu pareja le van a gustar, los compraste. Llegas a casa y te preguntas, ¿por qué te compraste ese jean? Tienes 20 jeans y tú dices, es que estaban más baratos. ¿Cómo lo sabes? Si no hiciste una comparación racional de distintas tiendas, distintos modelos, distintos precios. Sin embargo, tratas de racionalizarlo por el precio. Porque estás esperando que la otra persona diga, ok, está bien. Fue una oferta. No fue ninguna oferta. Fue tu cerebro que te engañó. Tengo una pregunta que está fuera del guión, pero es que es necesarísima. ¿Qué opinas tú sobre el silencio en la comunicación? Esa es tu opinión. Esta es la opinión. Oye, qué interesante. El silencio puede ser muy incómodo, pero a ratos es necesario. Gracias. Dice muchísimo. Como dice la canción, el sonido del silencio. Totalmente. De Fausto Papetti. Así es. Oye, qué Yo pienso que el silencio está esto. muy, muy subvalorado hoy en día. Lo está. Andrés, muchísimas gracias. Qué Gracias interesante conversación y qué
que educadora, pero que verdaderamente darle una recomendación final a nuestros profesionales. La letra colorada. La letra colorada Vean de la este comunicación. programa y compren mi libro. Muy bien. Fantástico. Excelente. Gracias, Fantástico. Andrés. Gracias a Perdóname, ustedes. repíteles a la audiencia el nombre de tu libro y dónde lo pueden comprar. Todavía está en imprenta. Pero se lo llama- van a poder comprar. Se porque llama no La sé- Sociedad del Relato. Va a estar en Amazon y va a estar en librerías locales. Y para que no tengan pierde, es este que está aquí. Es la escena de la última cena de Da Vinci, pero con teléfonos celulares hecho con inteligencia artificial. Muy bien. Qué, qué excelente. Con esa recomendación de que leamos todos La Sociedad del Relato, nos vamos a una pausa y volvemos con nuestro segmento de conclusiones. Vito TVO inicia una nueva era que cambiará la forma en que disfrutas la televisión y la información con su nueva plataforma. Vito TVO y Claro se unen en alianza para entregarle a todo el Ecuador y el mundo contenido e información con inmediatez y veracidad. Todo eso y más lo puedes encontrar en nuestra nueva plataforma actualizada. Hemos actualizado nuestras páginas web para ofrecerte una experiencia completamente renovada, Porque siempre innovamos. con más contenido, con más información interactiva en www.vitotveo.com. Desde noticias de última hora hasta coberturas en vivo de los eventos más importantes del país y el mundo en www.ultimahorasc.com. Mantente al tanto de las noticias más relevantes del entretenimiento. Porque Full Farándula te trae la información más picante en todas sus plataformas. Nuestro equipo de reporteros está siempre al acecho trayéndote la información más fresca y picante en www.fullfarándula.com. En Instagram, Facebook, YouTube y ahora también en su página web renovada. Una amplia variedad de deportes para que encuentres siempre algo que te apasione, sea baloncesto, tenis, deportes extremos y sobre todo fútbol. Nuestra plataforma te ofrecerá una manera única de vivir todas nuestras coberturas nacionales e internacionales. Estar informado al día y en tiempo real es posible junto a www.deporvito.com. Para los fanáticos de Barcelona, El ídolo del Ecuador. www.hinchaamarillo.com, el ídolo del astillero. Bienvenidos a la nueva página web de Hincha Amarillo, donde encontrarás toda la información de Copa Ecuador, Copa Libertadores y Liga Pro, además de toda la plataforma, cuenta de Instagram, cuenta de Facebook y cuenta de YouTube. ¡Pilas! Y Emelec, www.azuleléctricoS.com. El Ballet Azul. Te ofrecemos una cobertura exclusiva que te acercará más que nunca a tu equipo favorito. Cada gol, cada momento de gloria. Prepárate para una experiencia que cambiará tu forma de ver el mundo del entretenimiento. Disfruta de toda la programación de Vito TVO. Vito TVO, tu plataforma digital. Estamos de regreso con nuestro segmento de conclusiones de La Letra Colorada y yo quiero resaltar la importancia en el mundo comunicacional repleto, lleno, saturado, la importancia de contar historias. Desde el punto de vista de las empresas, de las organizaciones, de la política, contar historias se vuelve cada vez más relevante. Y sobre esto quiero resaltar el libro que prontamente podremos acceder en librerías, La Sociedad del Relato, nuestro invitado de hoy, Andrés Seminario. Y finalmente no puedo concluir sin resaltar por mi parte el valor del silencio. Yo también quisiera resaltar la necesidad que tenemos los consumidores de información de contrastar y de escoger fuentes que consideremos creíbles, confiables. Y parte de esa estrategia también es, como nos decía Andrés Seminario, apaguemos el teléfono y escojamos la fuente. Escojamos la fuente, recuerde también seguirnos en esa línea de buenas fuentes de información. Nuestras redes sociales, @laletracolorada, en TikTok, en Instagram y en YouTube, donde usted probablemente puede ver este programa en la hora y en el horario que mejor le convenga en función de sus actividades. Que tengan muy buenas noches y gracias por su sintonía.